Mi propia mamá gritó en el tribunal. Está mentalmente enferma. Yo permanecí en silencio. Bienvenidos a mi nueva historia. Mi propia madre miró al juez directamente a los ojos y dijo que yo era mentalmente incompetente. Dijo que había sido inestable toda mi vida. Dijo que nunca se me debería permitir controlar mis propias finanzas, y mucho menos heredar algo de mi abuela. Yo estaba sentada en el Palacio de Justicia del Condado de Milwaukee el 14 de marzo, usando los aretes de perlas de mi abuela, y no dije una sola palabra. La jueza, una mujer de unos 65 años con cabello plateado y gafas de lectura apoyadas en la nariz, escuchó al abogado de mi madre terminar su declaración de apertura. Luego se volvió hacia él con una expresión que yo había visto muchas veces antes en 38 casos diferentes. En realidad, era la expresión que ponía cuando algo no cuadraba. Miró a Bradley Fenwick, el joven abogado de mi madre, con su traje demasiado grande, y le hizo una simple pregunta. ¿De verdad no tiene idea de quién es esta mujer? La mujer a la que llama mentalmente incompetente. Bradley parpadeó. Miró sus notas. Me miró a mí. Volvió a mirar a la jueza. El rostro de mi madre pasó de la confianza a la confusión y a la palidez en unos 4 segundos. Déjenme contarles cómo terminé en ese tribunal. Mi nombre es Nancy Berland. Tengo 33 años y trabajo como examinadora de fraudes certificada en Milwaukee, Wisconsin. Durante los últimos 7 años, me he especializado en un tipo específico de delito, el abuso financiero de ancianos. Investigo casos en los que alguien roba dinero a personas mayores vulnerables, cheques falsificados, poderes notariales falsos, testamentos manipulados. He visto todos los trucos posibles y he testificado como perito en 38 casos. 31 de esos casos terminaron en condena. 11 de esos testimonios ocurrieron en el tribunal de la jueza Patricia Kowalczyk. Una vez le dijo a otro abogado, y consta en actas, que yo era una de las peritos más creíbles que había encontrado en 20 años en el estrado. Mi madre no sabía nada de esto. No nos habíamos hablado en 19 años. Esto es lo que necesitan entender sobre mi madre, Daisy Ollister. Cuando yo tenía 14 años, mis padres se divorciaron. No fue amistoso. Mi padre se mudó a Oregón. Mi madre se volvió a casar a los 3 meses con un hombre llamado Theodore Ollister, que era dueño de 3 lavanderías en el condado de Racine, Wisconsin. Y mi madre decidió que en su nueva vida no había lugar para su antigua hija. No luchó por la custodia. No me llamó para mi cumpleaños. Envió exactamente una tarjeta de Navidad del primer año y nada después de eso. Fui criada por mi abuela, Dorothy Berland, en una pequeña casa en Eau Claire. La abuela Dorothy era una maestra de escuela primaria jubilada que nunca había ganado más de $42,000 al año en su vida. Pero era cuidadosa. Rastreaba cada centavo. Guardaba los recibos en sobres etiquetados. Hacía el balance de su chequera cada domingo por la mañana con una taza de café que tenía exactamente 2 azúcares y un chorrito de leche entera. Esa mujer podía dar cuenta de cada dólar que había gastado desde 1987. Ella me enseñó todo lo que sé. Simplemente no se dio cuenta de que estaba entrenando a una examinadora de fraudes. La abuela Dorothy falleció hace 8 meses, insuficiencia cardíaca congestiva. Tenía 81 años y se fue pacíficamente mientras dormía en la casa donde había vivido durante 43 años. Yo estaba sosteniendo su mano. Me dejó todo, la casa, con un valor de unos $285,000, su cuenta de ahorros con $167,400, una pequeña póliza de seguro de vida. No era una fortuna, pero era suya. Se había ganado cada centavo enseñando a leer a niños de 3er grado durante 36 años. 3 semanas después de su funeral, recibí una carta de un abogado llamado Bradley Fenwick. Mi madre estaba impugnando el testamento. Según la carta, Daisy Ollister afirmaba que Dorothy Berland había estado sufriendo un grave deterioro mental en sus últimos años. Afirmaba que yo había aislado a mi abuela de su familia. Afirmaba que yo había manipulado a una mujer mayor vulnerable para que me dejara toda su herencia. La mujer que no había visitado a su madre en 15 años, que no había llamado en cumpleaños ni festivos, que había abandonado a su propia hija, esa mujer me estaba acusando de abuso de ancianos. De hecho, me reí cuando lo leí.
Luego dejé de reír porque la carta también decía que mi madre tenía documentación. Tenía pruebas de que yo tenía un historial de inestabilidad mental que se remontaba a mi adolescencia. Estaba solicitando al tribunal que me declarara mentalmente incompetente y nombrara un curador para administrar el patrimonio de mi abuela. La curadora propuesta era, por supuesto, la propia Daisy Ollister. Llamé a mi novio, Cameron, esa noche. Cameron Linfist es un profesor de historia de secundaria con el tipo de familia que todavía tiene cenas los domingos y guarda álbumes de fotos en orden cronológico. Sus padres llevan casados 41 años. Él no entiende la disfunción como yo. Me dijo que debería contactar a mi madre. Quizás había habido un malentendido. Quizás se sentía culpable por el pasado y esta era su forma de reconectar. Amo a Cameron, de verdad. Pero a veces dice cosas que me hacen preguntarme si alguna vez ha conocido a un ser humano real fuera de una pintura de Norman Rockwell. Mi madre recordaba la cantidad exacta en dólares del patrimonio de mi abuela, $167.400. Puso esa cifra en un documento legal. Todavía no sabe si mi cumpleaños es en marzo o en mayo. Es curioso cómo funciona la memoria cuando hay dinero de por medio. Antes de continuar, si están disfrutando de esta historia, por favor suscríbanse y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Veo cada uno de los comentarios, y realmente significa mucho para mí. Muchas gracias por su apoyo. Ahora, volvamos a mi madre y su pequeño plan. En 2 semanas, la situación empeoró. Mi madre ya no solo impugnaba el testamento. Presentó una petición formal ante el Tribunal de Sucesiones alegando que yo era mentalmente incompetente y que se me debería nombrar un curador de inmediato. Quería poderes de emergencia. Quería acceso a las cuentas de mi abuela, congeladas hasta que el tribunal tomara una decisión. Sus pruebas eran creativas, eso se lo concedo. Como mi tutora legal en ese momento, su nombre había estado en toda la documentación de admisión, lo que aparentemente le dio a su abogado suficiente para solicitar copias. Después de que me abandonó, pasé unos 8 meses hablando con un consejero escolar sobre depresión y problemas de adaptación. Esta es una respuesta completamente normal cuando tu madre decide que no vale la pena quedarse contigo. El consejero escribió que estaba luchando con sentimientos de abandono y baja autoestima. El abogado de mi madre presentó esto como prueba de una enfermedad mental de por vida. También presentó una declaración firmada de mi hermanastra, Merlin Ollister. Merlin tiene 28 años, es la hija de Theodore de su primer matrimonio. Según su declaración, yo siempre había parecido inestable y errática, y tenía serias preocupaciones sobre mi capacidad para gestionar asuntos financieros. Merlin tenía 9 años la última vez que me vio. No he hablado con ella en 19 años. No sabe absolutamente nada de mí. Pero esto es lo que pasa con los procedimientos legales. Una vez que alguien presenta una petición como esta, no importa que sea ridícula. No importa que las pruebas sean endebles. El proceso se pone en marcha y tienes que responder. Tienes que contratar a un abogado. Tienes que comparecer ante el tribunal. Tienes que demostrar que no estás loca. Y mientras haces eso, la noticia se difunde. Mi empresa me puso en revisión administrativa. Mi jefe, un hombre decente llamado Harold, que me había contratado directamente después de mi programa de certificación, me llamó a su oficina y me explicó la situación. Él me creía. Sabía que todo esto era una tontería. Pero la empresa no podía tener a un perito cuya competencia mental estuviera siendo cuestionada en otro tribunal. Era un problema de responsabilidad, un problema de seguros y un problema de credibilidad. No me despidieron, pero me dejaron en el banquillo. Sin casos nuevos, sin testimonios, sin trabajo que importara. 7 años construyendo mi reputación, y mi madre la desmanteló con una llamada telefónica a un abogado. Theodore y Daisy tenían problemas financieros. Esa parte la descubrí rápidamente. Las lavanderías de Theodore estaban fracasando. La gente no usa las lavanderías como antes, no con lavadoras y secadoras baratas disponibles en todas las grandes tiendas. Debía $340.000 a los acreedores. Su casa tenía una segunda hipoteca. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo. El patrimonio de mi abuela no era una cuestión de familia para ellos.
Era una cuestión de supervivencia. Pero yo no conocía el alcance total de lo que habían hecho. Todavía no. Cameron y yo tuvimos nuestra primera pelea de verdad unas 2 semanas después de este lío. Sus padres habían empezado a hacer preguntas. Su madre, una mujer dulce que hornea galletas para cada evento escolar, había preguntado amablemente si había algo que Cameron no supiera sobre mí, algún secreto, algún historial. Él vino a mi apartamento esa noche y me preguntó por qué no me hacía una evaluación psicológica para demostrar que estaba bien. Le dije que ese no era el punto. El punto era que no debería tener que demostrar mi cordura porque mi madre, de la que estaba distanciada, quería dinero. Dijo algo sobre que donde hay humo, hay fuego, sobre lo mal que se veía que me negara a cooperar. Le pedí que se fuera. ¿Se fue? Me senté sola en mi apartamento esa noche, mirando la foto de mi abuela que tengo en mi estantería. Fue tomada en mi graduación universitaria. Tenía 73 años y sonreía como si yo acabara de ganar el premio Nobel. Todo lo que había hecho era obtener una licenciatura en contabilidad, pero para ella, lo era todo. Solía decir que los rastros de papel no mienten. Decía que la gente puede inventar historias y torcer la verdad, pero los números son honestos. Los números te dicen exactamente lo que pasó si sabes cómo leerlos. Decidí leer algunos números. Todavía figuraba como titular conjunta en la cuenta bancaria de mi abuela. Me había agregado 2 años antes de su muerte, cuando todavía estaba completamente lúcida. Dijo que era por conveniencia, para que pudiera ayudarla a pagar las facturas si alguna vez se cansaba demasiado. Pero creo que sabía que algo podría pasar. Creo que se estaba protegiendo a sí misma o protegiéndome a mí. Saqué los extractos bancarios de los 2 últimos años de su vida. Creé una hoja de cálculo. Rastreé cada depósito y cada retiro. Y fue entonces cuando encontré la primera grieta en la historia de mi madre. En los últimos 11 meses de la vida de mi abuela, hubo 7 retiros que no coincidían con ninguno de sus gastos habituales. Ni facturas de servicios públicos, ni supermercados, ni cargos de farmacia, solo retiros en efectivo que oscilaban entre $4,000 y $12,000 cada uno. Cantidad total, $47,850. Cada retiro ocurrió dentro de los 3 días de una visita registrada de Daisy Ollister. Mi abuela había comenzado a mostrar signos de deterioro cognitivo leve aproximadamente un año antes de morir. Días buenos y días malos. Olvidaba dónde ponía las gafas y 1 hora después citaba poesía de memoria. No era incompetente, pero era vulnerable, y mi madre lo sabía. La mujer que me acusaba de abuso de ancianos había estado robando sistemáticamente a su propia madre durante casi 1 año. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil y una cafetera, e hice lo que hago para ganarme la vida. Investigué. Los retiros bancarios eran solo el principio. Mi abuela había sido meticulosa en llevar registros, pero en su último año, las cosas se habían desorganizado. Yo había asumido que era el deterioro cognitivo. Ahora, me preguntaba si alguien había estado ayudando a esa desorganización. Conduje hasta Eau Claire el fin de semana siguiente para revisar su casa con más cuidado. Cameron se ofreció a venir conmigo, but las cosas todavía estaban tensas entre nosotros. Le dije que necesitaba hacer esto sola. La casa olía a ella, a lavanda, a libros viejos y a ese tipo específico de limpieza que solo las mujeres de su generación logran. Pasé 3 horas revisando su archivador, los cajones de su escritorio y sus armarios. Encontré lo que buscaba en un lugar que debería haber revisado de inmediato, su caja de seguridad en el First National Bank de Eau Claire. Me había agregado a la caja 5 años atrás. Solo había estado allí una vez para ayudarla a guardar algunas joyas después de un susto por un robo en el vecindario. Lo había olvidado por completo. La caja contenía sus joyas, como era de esperar, su anillo de bodas de mi abuelo, algunos bonos de ahorro que habían vencido hacía años, su certificado de nacimiento y su tarjeta de seguridad social, y un diario de cuero marrón que nunca había visto antes. El diario estaba fechado. La primera entrada era de 14 meses antes de su muerte. La última entrada era de 6 semanas antes de que falleciera. Mi abuela había sabido lo que le estaba pasando. Lo había documentado todo. La primera entrada casi me rompió.
Decía que Daisy había llamado por primera vez en años, sonando dulce y arrepentida. Dijo que quería reconectar. Dijo que había cometido errores. Dorothy escribió que no se fiaba, pero que era vieja y estaba cansada y que quizás la gente podía cambiar. Las entradas se volvieron más oscuras a partir de ahí. Daisy la visitó en agosto. Le pidió prestados $2000 para una emergencia. Dorothy se los dio. Daisy la visitó en octubre. Dijo que Theodore estaba enfermo y que necesitaban ayuda con las facturas médicas. Dorothy le dio $4000. Daisy la visitó en diciembre. Trajo a Theodore. Le pidieron a Dorothy que firmara unos papeles que les facilitarían ayudar a gestionar sus finanzas. Dorothy firmó los papeles. Escribió en su diario que estaba teniendo un mal día, que su mente se sentía nublada, que no estaba segura de lo que había aceptado. 2 semanas después, tuvo un buen día. Miró los papeles que había firmado. Se dio cuenta de que eran un poder notarial, que le daba a Daisy el control sobre sus cuentas. Le daba demasiada vergüenza decírmelo. Esa fue la parte que me destrozó. Mi abuela, la mujer más fuerte que he conocido, tenía demasiada vergüenza de admitir que su propia hija la había engañado. Escribió que no quería que la viera como débil. No quería que yo supiera que la habían engañado. Así que, en su lugar, lo documentó todo, cada visita, cada retiro, cada mentira que Daisy le contó. Guardó registros porque así era ella. Los rastros de papel no mienten. La última entrada estaba dirigida a mí. Decía que lo sentía. Decía que había intentado decírmelo varias veces pero que no encontraba las palabras. Dijo que sabía que Daisy vendría por el dinero después de que ella se fuera, y quería que yo tuviera pruebas. Quería que luchara. Escribió que siempre había sabido que yo era más fuerte que ella. Dijo que por eso sabía que yo ganaría. Me senté en el suelo de esa bóveda del banco y lloré durante 20 minutos. El gerente del banco fingió no darse cuenta, pero cuando terminé de llorar, me puse a trabajar. El documento del poder notarial era una falsificación, no la firma. Mi abuela lo había firmado de verdad, confundida y manipulada, pero la notarización era falsa. El sello del notario pertenecía a un hombre llamado Ray Gustafson, que se había retirado de la práctica en 2019. El documento estaba fechado en 2024. Alguien había usado un sello antiguo en un documento nuevo. Fue un trabajo descuidado. Era obvio. Y era un delito grave. Empecé a investigar los antecedentes de Theodore Ollister. Lo que encontré me revolvió el estómago. La primera esposa de Theodore había muerto en 2012. Su madre había muerto en 2017. En ambos casos, había habido preguntas sobre el manejo de sus patrimonios. En ambos casos, el dinero había desaparecido. Nunca se presentaron cargos, pero los patrones estaban ahí. Daisy no se había casado con un hombre desesperado. Se había casado con un profesional, y yo no era su primera víctima. Solo era la que sabía cómo defenderse. Llamé a mi abogada, Caroline Jankowski, a la mañana siguiente. Caroline tenía 52 años, una exfiscal que se había pasado al litigio civil después de quemarse con los casos penales. Era aguda y directa, y no perdía el tiempo en compasión. Le conté todo, el diario, los registros bancarios, la notarización falsificada, el patrón con los familiares anteriores de Theodore. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo que esto ya no era solo un asunto civil. Esto era fraude electrónico federal, fraude postal y explotación financiera de ancianos. Si el patrón se mantenía, posiblemente más. Me preguntó qué quería hacer. Le dije que quería destruirlos, pero que quería hacerlo bien. Quería que entraran a ese tribunal pensando que ya habían ganado. Quería que se comprometieran con sus mentiras bajo juramento. Quería que la jueza viera exactamente quiénes eran antes de que yo le mostrara quién era yo. Caroline sonrió. Dijo que esperaba que yo dijera eso. La fecha del juicio se fijó para el 14 de marzo. Eso me dio 6 semanas para prepararme. Abordé este caso de la misma manera que abordo cada caso. Creé un archivo. Creé cronogramas.
Crucé documentos. Verifiqué cada hecho 3 veces porque eso es lo que haces cuando tu carrera depende de tener razón. Caroline presentó mi respuesta a la petición de mi madre. Fue deliberadamente insulsa. Negué las acusaciones. Declaré que era mentalmente competente. Solicité una audiencia. Eso fue todo. Sin pruebas adjuntas, sin reconvenciones, nada que los alertara. Bradley Fenwick llamó a Caroline el día después de que presentamos la respuesta. Dijo que sonaba confundido. ¿Esa es toda su defensa? Eso es todo lo que tiene. Caroline le dijo que yo esperaba con ansias mi día en el tribunal. Dijo que confiaba en que la jueza vería la verdad. Bradley probablemente pensó que yo estaba fanfarroneando o que era estúpida, o ambas cosas. 2 semanas antes de la audiencia, Bradley programó mi declaración jurada. Este es el procedimiento estándar. El abogado de la parte contraria te hace preguntas bajo juramento antes del juicio real. Se supone que les ayuda a preparar su caso y a evitar sorpresas. No le di nada. Me preguntó sobre mi educación. Dije que tenía una licenciatura en contabilidad. Me preguntó sobre mi trabajo. Dije que era contadora. Me preguntó sobre mi historial de salud mental. Dije que había visto a un consejero brevemente cuando era adolescente después del divorcio de mis padres. Respondí a cada pregunta en los términos más breves posibles. No ofrecí información voluntariamente. No expliqué. No me defendí. Mi madre estaba viendo la declaración jurada por videoconferencia. Podía ver su rostro en la esquina de la pantalla, y observé cómo su expresión cambiaba de nerviosa a confundida y a satisfecha en el transcurso de 2 horas. Pensó que estaba rota. Pensó que me había rendido. No tenía idea de que yo era una mujer que había interrogado a blanqueadores de dinero, malversadores y estafadores durante 7 años. No tenía idea de que me había sentado frente a personas que habían robado millones de dólares y les había hecho admitir cada centavo. No tenía idea de que la mujer plana, aburrida y derrotada en esa declaración jurada era una actuación. Nunca me ha gustado actuar, pero tengo que admitir que fue un buen espectáculo. La semana antes de la audiencia, sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje a través de mi abogada de Merlin Ogister. Mi hermanastra quería reunirse. Caroline me aconsejó que no lo hiciera. Dijo que podría ser una trampa, una forma de hacerme decir algo que pudieran usar en mi contra. Dijo que Merlin estaba del otro lado. Pero yo había visto algo en el fondo de ese vídeo de la declaración jurada. Cuando Bradley mencionó el nombre de Theodore, la mandíbula de Merlin se tensó. Cuando Daisy se rió de una de las bromas de Bradley, Merlin apartó la mirada. Había algo ahí. Miedo, quizás, o resentimiento, o ambos. Acepté reunirme con ella en una cafetería en Waukesha, a medio camino entre Milwaukee y Eau Claire, territorio neutral. Merlin Ogister no era lo que esperaba. Era delgada y de aspecto cansado, con ojeras oscuras bajo los ojos y las uñas mordidas hasta la carne. Pidió un café solo y no lo tocó. Me dijo que lamentaba la declaración que había firmado. Dijo que su padre la había escrito y le había dicho que la firmara. Dijo que no tuvo otra opción. Le pregunté a qué se refería con eso. Miró la mesa durante mucho tiempo. Luego me habló de la madre de Theodore, Geraldine Ogister, que había muerto en 2017. Tenía 79 años y vivía en una residencia de ancianos en Scranton, Pensilvania. Tenía demencia real, no el deterioro leve que había experimentado mi abuela. La mayoría de los días no recordaba su propio nombre. Theodore tenía el poder notarial. Gestionaba sus finanzas. Cuando ella murió, no quedaba casi nada en su patrimonio. Su casa había sido vendida. Sus ahorros se habían agotado. Theodore dijo que los costos de la residencia de ancianos se lo habían comido todo. Merlin dijo que le había creído en ese momento. Tenía 21 años y no sabía nada mejor. Pero unos años más tarde, empezó a hacer preguntas. Los números no cuadraban. La residencia de ancianos no había costado tanto. El dinero se había ido a otro sitio. Se enfrentó a su padre por ello una vez.
Solo una vez. No me dijo exactamente qué pasó después de esa conversación, pero se tocó el interior de la muñeca izquierda cuando lo dijo, y lo entendí. Theodore Ollister no era solo un hombre desesperado con lavanderías en quiebra. Era un depredador que había estado haciendo esto durante años. Su propia madre, probablemente su primera esposa, aunque Merlin no conocía los detalles allí. Y ahora mi abuela. Le pregunté a Merlin por qué me estaba contando esto. Dijo que estaba cansada. Dijo que había estado cargando con esto durante años y que no podía más. Dijo que sabía lo que iba a pasar en ese tribunal y que no quería hundirse con ellos. Le dije que no podía prometer nada, pero que si estaba dispuesta a decir la verdad, toda la verdad bajo juramento, me aseguraría de que el fiscal supiera que había cooperado. Ella aceptó. Conduje a casa esa noche sintiendo algo que no había sentido en semanas, esperanza. No solo la esperanza de que ganaría, sino la esperanza de que podría haber algo de justicia en el mundo después de todo. Cameron me estaba esperando en mi apartamento cuando volví. Había traído comida tailandesa del lugar que me gusta en Silver Spring Drive, el que hace el curry panán demasiado picante, pero lo pido de todos modos. Dijo que había estado pensando. Dijo que lamentaba lo que había dicho sobre el humo y el fuego. Dijo que había dejado que sus padres se metieran en su cabeza, y que eso no era justo para mí. Le mostré el diario. Le mostré los registros bancarios. Le mostré la notarización falsificada y el patrón con la madre de Theodore. Leyó todo en silencio. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era lástima. Ni siquiera era ira en mi nombre. Era respeto. Me preguntó qué necesitaba que hiciera. Le dije que necesitaba que estuviera en ese tribunal. Necesitaba que viera quién era yo realmente cuando estaba trabajando. Dijo que no se lo perdería por nada del mundo. La noche antes de la audiencia, conduje a Eau Claire una vez más. Aparqué fuera del cementerio donde está enterrada mi abuela, pero no salí del coche. Simplemente me senté allí en la oscuridad mirando la nieve sobre las lápidas, pensando en todo lo que me había enseñado. Los rastros de papel no mienten. La gente puede torcer la verdad, pero los números son honestos. Mañana, los números iban a hablar por sí mismos. 14 de marzo, Palacio de Justicia del Condado de Milwaukee, 8:47 de la mañana. Llegué temprano porque así soy yo. Llevaba una chaqueta azul marino no porque mi madre hubiera publicado sobre elegir una en Instagram, aunque me pareció divertido cuando lo comprobé, sino porque era profesional y corriente. No estaba allí para hacer una declaración. Estaba allí para ganar. La sala del tribunal era más pequeña que en las que solía testificar, sala 412, cuarto piso, reservada para asuntos de sucesiones y audiencias de tutela. No hay muchos espectadores para este tipo de casos. Cameron se sentó en la última fila con dos de mis colegas de la empresa que se habían enterado de lo que estaba pasando y querían mostrar su apoyo. Caroline se sentó a mi lado en la mesa del demandado, con su maletín lleno de documentos que mi madre no sabía que existían. Daisy llegó a las 9:02, elegantemente tarde. Llevaba la chaqueta azul marino de su publicación de Instagram y unos aretes de perlas que reconocí como de mi abuela. Debió de cogerlos durante una de sus visitas. De alguna manera, ese detalle me enfadó más que todo lo demás junto. Theodore caminaba detrás de ella, con el rostro serio en una expresión de preocupación practicada. Estaba haciendo el papel de marido comprensivo, el hombre que solo quería lo mejor para todos. Asintió solemnemente hacia el estrado del juez mientras tomaba asiento. Merlin entró la última. No me miró. No miró a nadie. Se sentó en el extremo más alejado del banco detrás de la mesa del demandante y se miró las manos. Bradley Fenwick barajó papeles y revisó su teléfono una última vez antes de que entrara la jueza. Todavía parecía un niño jugando a disfrazarse con el traje de su padre. Casi sentí pena por él. Casi. Todos en pie. Preside la honorable Patricia Kovalchik. La jueza Kovalchik entró y tomó asiento. Se puso las gafas de lectura y miró el expediente del caso que tenía delante. Luego miró hacia la mesa del demandante. Luego me miró a mí.
Vi el momento de reconocimiento, un ligero entrecerramiento de los ojos, una pequeña inclinación de la cabeza. No dijo nada, pero yo sabía que ella sabía. Bradley comenzó su declaración de apertura. Habló durante unos 12 minutos. Pintó la imagen de una madre preocupada que se había distanciado de su hija debido a un conflicto familiar, pero que nunca había dejado de preocuparse. Describió a mi abuela como una mujer mayor vulnerable que había sido aislada y manipulada. Presentó mis registros de terapia de la adolescencia como prueba de un patrón de inestabilidad mental. Ni una sola vez mencionó a qué me dedicaba. Nunca me investigó más allá de lo básico. Asumió que una contadora era solo una contadora. Cuando terminó, la jueza Kovalchik preguntó si la demandante deseaba hacer una declaración personal. Daisy se levantó. Se alisó la chaqueta. Al principio habló con calma sobre su preocupación por mí, su inquietud de que los últimos deseos de mi abuela no se estuvieran cumpliendo adecuadamente. Entonces algo cambió. Su voz se elevó. Me señaló directamente y dijo que yo estaba mentalmente enferma, incompetente, que siempre había sido inestable y que nunca se me debería permitir controlar las finanzas de nadie, y mucho menos heredar de la mujer a la que supuestamente había manipulado. No me inmuté. No reaccioné. Mantuve las manos cruzadas sobre la mesa y esperé. La jueza Kovalchik observó el arrebato de mi madre sin ningún cambio de expresión. Luego se volvió hacia Bradley Fenwick e hizo una simple pregunta. Abogado, ¿de verdad no tiene idea de quién es esta mujer? La mujer a la que su cliente acaba de llamar mentalmente incompetente. Bradley pareció confundido. Revisó sus notas. Es contadora, su señoría. Trabaja para una empresa en Milwaukee. La jueza lo miró durante un largo momento. Luego se volvió hacia Caroline. Caroline se levantó. No dio un discurso. Simplemente dijo que nos gustaría presentar pruebas que replantearían la comprensión del tribunal sobre este caso. La jueza Kovalchik asintió. Caroline abrió su maletín. Le entregó una copia del paquete de pruebas al secretario, quien se la entregó a Bradley. Le dio otra copia a la jueza. Comenzó con los registros bancarios. Recorrió la cronología de los retiros, $47,850 en 11 meses. 7 retiros, cada uno dentro de los 3 días de una visita documentada de Daisy Ollister. El rostro de Bradley no cambió al principio. Todavía esperaba algún tipo de truco. Luego Caroline presentó el documento del poder notarial. Señaló el sello del notario. Presentó los registros de jubilación de Ray Gustafson, que demostraban que había renunciado a su comisión de notario en octubre de 2019. El documento estaba fechado en marzo de 2024. El rostro de Bradley se puso pálido. Caroline presentó el diario. Leyó en voz alta fragmentos seleccionados, la voz de mi abuela desde más allá de la tumba, explicando exactamente lo que le habían hecho, la vergüenza que sentía, la confusión, el miedo. Observé el rostro de mi madre mientras Caroline leía. La expresión de Daisy pasó por la confusión, luego la conmoción, y luego algo que parecía casi indignación. No estaba avergonzada de lo que había hecho. Estaba enfadada porque la habían descubierto. El rostro de Theodore era más difícil de leer. Se sentó muy quieto, como un hombre que ha pasado por esto antes y sabe cuándo se acaba el juego. Caroline terminó con el patrón, la madre de Theodore, la actividad financiera sospechosa, el dinero que había desaparecido. Señaló que se había notificado al FBI y que se estaba abriendo una investigación por posibles cargos de fraude electrónico y fraude postal. Cuando se sentó, el tribunal quedó en silencio. La jueza Kovalchik miró a Bradley. Le preguntó si tenía algo que decir en respuesta. Bradley pidió un breve receso. La jueza se lo concedió. Vi a Bradley acercarse a Daisy. Se inclinó y le susurró algo al oído. No pude oír lo que dijo, pero pude ver su reacción. Su rostro pasó de enfadado a confundido y a pálido. Le estaba diciendo quién era yo, a qué me dedicaba, cuántas veces había testificado en este mismo tribunal. Me miró entonces. Por primera vez en 19 años, mi madre me miró de verdad. No sonreí. No me regodeé.
Simplemente le devolví la mirada y esperé. Cuando se reanudó la sesión, Bradley se levantó y anunció que su cliente deseaba retirar su petición. La jueza Kovalchik negó con la cabeza. Dijo que, dadas las pruebas presentadas, no estaba preparada para simplemente desestimar el asunto. Dijo que iba a remitir el caso a la oficina del fiscal del distrito por posibles cargos penales. Dijo que también iba a enviar las pruebas a la oficina de campo del FBI en Milwaukee para su investigación en curso. Miró a mi madre una vez más. Luego me miró a mí y dijo que la petición quedaba denegada con sobreseimiento definitivo. Todo terminó en menos de 2 horas. Sin confrontación dramática, sin gritos, solo pruebas presentadas claramente y una sentencia dictada en voz baja. Así es como funciona realmente la justicia, no con explosiones, sino con rastros de papel. Antes de terminar esta historia, quiero decir algo desde el corazón. Si han permanecido conmigo hasta aquí, gracias, de verdad. Si les ha gustado esta historia, por favor, pulsen el botón de suscribirse y dejen un me gusta. Significa todo para mí, y me ayuda a seguir compartiendo estas historias con ustedes. Ahora, déjenme contarles lo que pasó después de ese día en el tribunal. El FBI se movió más rápido de lo que esperaba. La agente especial Tina Morales, una mujer de unos 40 años con un apretón de manos como un tornillo de banco, me llamó 3 días después de la audiencia. Había revisado el paquete de pruebas. Había sacado el historial financiero de Theodore de los últimos 15 años. Había encontrado patrones que yo ni siquiera había descubierto. Theodore y Daisy Ollister fueron arrestados el 2 de abril. Cargos federales, fraude electrónico, fraude postal y explotación financiera de un adulto vulnerable. La acusación tenía 18 páginas. La investigación sobre el patrimonio de la madre de Theodore se reabrió. Los contables forenses encontraron más de $200.000 en transferencias inexplicables en los 3 años anteriores a su muerte. Geraldine Ollister era dueña de su casa sin hipotecas, tenía una buena pensión y había ahorrado cuidadosamente toda su vida. Para cuando murió, no quedaba nada. Theodore le había hecho esto a su propia madre, y luego le había enseñado a su esposa a hacérselo a la mía. Merlin testificó para la acusación. Les contó todo lo que sabía sobre las finanzas de su padre, sus métodos, su temperamento. A cambio de su cooperación, recibió inmunidad judicial. No sé si fue justo, pero sé que ella fue tan víctima de él como cualquier otra persona. El juicio duró 2 semanas. No asistí a la mayor parte. Ya había dado mi testimonio, y tenía mis propios casos en los que trabajar, pero estuve allí para el veredicto. Daisy Ollister fue declarada culpable de 4 cargos. Fue sentenciada a 5 años en una prisión federal. Cumplirá al menos 4 antes de poder optar a la libertad condicional. Se le ordenó pagar la restitución total de $47,850, más intereses, más multas. Theodore Ollister fue declarado culpable de 7 cargos. Recibió 6 años y medio a cumplir en una instalación federal en Minnesota. Sus lavanderías fueron embargadas y liquidadas. El dinero se destinó a sus acreedores y a la restitución para sus víctimas. Su casa fue vendida en una subasta. La membresía del club de campo ya había sido revocada por cuotas impagadas meses antes del juicio. Cada pieza de la vida que habían construido con dinero robado fue desmantelada y esparcida. Recibí una carta de mi madre unos 2 meses después de su sentencia. No la abrí. Se la di a Caroline, quien la leyó y me dijo que eran 6 páginas de excusas y autocompasión sin una sola disculpa genuina. Me preguntó si quería responder. Le dije que no. Hay rastros de papel que no vale la pena seguir. El patrimonio de mi abuela se liquidó finalmente en julio. Me quedé con la casa de Eau Claire. No me atreví a venderla. Cameron y yo vamos allí algunos fines de semana cuando necesitamos tranquilidad. Tomamos café en el porche donde ella solía sentarse con su chequera los domingos por la mañana. También conservé su diario, ya no como prueba. Esa parte ha terminado. Lo conservé porque es lo último que escribió. Es su voz preservada en papel, recordándome que incluso cuando estaba asustada, avergonzada y confundida, nunca dejó de luchar por mí. Cameron me propuso matrimonio en octubre.
Lo hizo en el Olive Garden de la Ruta 9 en Baubatosa, donde tuvimos nuestra primera cita hace 5 años. La comida no es espectacular, pero los palitos de pan son ilimitados y los recuerdos son buenos. Dije que sí. Creo que a mi abuela le habría gustado. Siempre me decía que necesitaba a alguien estable, alguien que no huyera cuando las cosas se pusieran difíciles. Mi empresa me readmitió la semana después de la audiencia judicial. Mi jefe se disculpó personalmente por haber dudado de mí. Mi primer caso de vuelta fue el de una mujer de 84 años en Kenosha cuyo sobrino le había robado $89.000 de su cuenta de jubilación. Recuperamos cada centavo, y él recibió 4 años. Algunas personas piensan que la venganza tiene que ver con la ira, con herir a las personas que te hirieron. Pero no es eso. En realidad, no. La venganza tiene que ver con el equilibrio. Se trata de asegurarse de que las personas que piensan que pueden tomar lo que quieran de quien quieran aprendan que el mundo no funciona así. Se trata de demostrar que la paciencia, la integridad y la documentación cuidadosa siempre vencerán a la crueldad y la codicia. Mi madre pensaba que yo era débil porque era callada. Pensaba que estaba rota porque no me defendí de inmediato. Pensaba que podía quitarme todo porque se había salido con la suya antes. Olvidó que fui criada por una mujer que guardaba los recibos. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si quieren más historias como esta, hay otra esperando en su pantalla ahora mismo.